Miren, señores, nos informa el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que de los meses de enero a noviembre de este año 2022 se aprobaron 442 proyectos de inversión pública. 442 proyectos, un crecimiento de 94% respecto al mismo periodo del año anterior. Significa que el año previo se aprobaron unos 200 proyectos por ahí. Y que el costo total de esos proyectos fue de, el incremento, ¿no? En noviembre nada más fue de 5.000 millones, 5.500 para un acumulado de 245.000 millones de pesos. Oigan la cifra, 245.000 millones de pesos. ¿Y qué hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Aprobando proyectos y a la hora de ejecutarlos, de los 169.000 millones que había en el presupuesto del 2022, solo se ejecutaron 109.000 millones, un 66.7%. Eso y nada, lo mismo entonces. Se incrementó en un 94% y eso lo ponen como una gran noticia, pero a la hora de ejecutar, de lo que se incorporó en el presupuesto, solamente se ejecutó un 66%. Entonces, esa es una tarea pendiente que tiene el gobierno, no es aprobar en papeles, proyectos van y proyectos vienen, es ejecutarlos. Es ejecutarlos. Bien, felicidades al Ministerio de Energía y Minas que obtuvo la certificación ISO 50001, primera entidad en el Caribe y República Dominicana en lograrla para el asunto de energía, eficiencia energética, ahorro y conservación de energía. Eso es importante porque cada kilovatio que se ahorra como 5 en el origen. El que tú dejas de consumir aquí, eso ahorra en el camino una gran cantidad. Dice para que el desempeño energético acelere la difusión de prácticas y tecnología. No se podía regular, legislar, tiene razón el viceministro cuando dice que no se podía regular, legislar o exigir, hacer llamado a que usen eficientemente la energía cuando el Ministerio de Energía no lo aplica en sus instalaciones y hay que predicar con el ejemplo. Eso está muy bien. Luminarias eficientes, aire acondicionados de alta eficiencia, los motores adecuados del tamaño que llevan. Y cada uno en nuestras casas debiera también tratar de hacer un aporte en las empresas, por supuesto. Por supuesto, chequear el factor de potencia, los reactivos, todo lo que haya que hacer. Instalar los bancos capacitores adecuados, todo lo que se necesite para ahorrar energía es eficiente. Apagar los equipos cuando no lo está usando. Bien. Ayer veíamos lo de Standard & Poor's, dice Henry Gebrar que eso se debe a los excelentes resultados de los sectores económicos que generan divisas, turismo, zona franca, remesa, inversión extranjera. Tiene razón con el upgrade que nos hizo Standard & Poor's, que la tasa de inflación ha empezado a bajar en torno al 7%, que esa buena calificación que nos pusieran nos va a permitir atraer más inversiones en el año 2023, Dios lo oiga y sea así. Lo importante es que el financiamiento que vayamos a concertar para fines tanto públicos como privados, por lo que yo ayer les decía, el riesgo país, va a ser en unos términos más considerados, más barato, plazos más largos pudiera ser. Pero que República Dominicana tiene que retomar la agenda de reformas estructurales. Y él no entra en detalle, pero hay una noticia que es relevante. Yo decía mi amigo Jochi Vicente, el ministro de Hacienda ayer, que vamos por buen camino. Yo le digo, sí, el problema no es que vayamos por buen camino. El problema es que tengamos suficiente combustible para llegar a camino, para que no nos quedemos, como decía el Penco, que si tú vas para Puerto Plata y te quedas por Cotuí, que si tuviste éxito o no tuviste éxito. Porque tú vas hasta que se te presente el problema. Entonces, ahorita veíamos lo del gasto. 442 proyectos. Se incrementan, los proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación se incrementan en 94%.
casi el doble, se doblan de 200 a 242, vamos a decir, para redondear números. Pero no se ejecutan. De la ejecución solamente se ejecuta 66%. Entonces no tiene sentido seguir aprobando cosas para no ejecutarlas, para hacer bulto nada más. Ahí vamos. Gasto. En noviembre el gobierno gastó 15% del presupuesto, solamente en noviembre. Gastó. La acelerada ejecución del gasto, impulsada por el gasto corriente. Como yo le decía, 326% ha subido el déficit. Para mi amigo el ministro de Hacienda, vamos por buen camino. Yo le decía, pero buen camino es endeudarse para pagar gasto corriente. Endeudarse para hacer inversión, eso yo lo veo. Ni siquiera aplaudirlo, porque nosotros los que sabemos de finanzas y economía sabemos que tú no te metes una manzana entera en la boca. Hay lo que se llama en finanzas el over leverage. Tú no te puedes hacer 1000 proyectos porque si no tienes capacidad de repago, que los bancos lo que prestan es dinero y te prestan y a veces no hacen la adecuada evaluación de riesgo, pero si tú no tienes capacidad de repago, entonces te vas al zafacón. Bueno, entonces cerramos el mes solamente en noviembre con 87,000 millones. El gasto subió a 185,000 millones totales. Dice, empujado por más de 22,000 millones pagados en intereses de la deuda pública. Ve, es que no hay almuerzo gratis, hay que pagarlo. 22,000 millones de deuda pública. 89% gasto corriente de lo que se gastó en noviembre nada más, 10% gasto de capital. No pasamos de curso, así no vamos a pasar. Así no vamos a pasar y que la economía va a crecer 5.2, que ha crecido 5 puntos tanto por la actividad hotelera y eso, y la remesa y la inversión extranjera, todo eso es excelente y está muy bien. Ahora, ¿qué he hecho yo, gobierno, para corregir eso? Dice el Centro Regional Estrategia Económica Sostenible que el gasto público en el 23 superará lo previsto. Gasto público. Vea que yo recalco la frase, en 84,000 millones el estimado. Y es un año electoral que todavía pudiera ser mayor, mientras le recortaron 10,000 millones a la Junta Central Electoral. Inconcebible, ¿no? Inexplicable. Porque si es para que no se hagan elecciones. Y si se compara con el año 21, que fue del repunte, tenemos gasto incrementado en 26%. Pero un gasto, ¿por qué? Por ejemplo, al sector eléctrico le transferimos 70,000 millones. Claro, pero los administradores de la distribuidora lo que andan tirándose fotos por ahí. Y el otro diciendo que invirtió 1.500 millones de pesos, 27 millones de dólares, y tú buscas poste, alambrado, nada de eso que él ha dicho ahí enfoca a la reducción de las pérdidas. Todo es prácticamente politiquería, el awares, para llevar luz por ahí, que no está mal, pero no se enfoca en lo primordial, que es que le están haciendo un hoyo al presupuesto del Estado. Esa distribuidora con unos niveles de pérdida de 40%, así no puede, a quien llega viejo. Entonces, en el presupuesto del 22 están contemplados 188,000 millones de pesos para el pago de deuda pública. Y me dice mi amigo que vamos por buen camino. Yo le digo, pero tenemos gasolina para llegar hasta allá. Porque si no nos vamos a quedar, y suerte que es por carretera que vamos, y si fuéramos en el mar abierto, y nos quedamos sin combustible a mitad, cruzando el canal de la Mona. Dígame usted, ¿a dónde llegamos? Vamos allá a La Guajira, parece allá sabrá Dios, por allá por Venezuela. Entonces, eso es lo que yo digo. En el presupuesto del 23 tenemos 12.4% destinado a gasto de capital. 155,000 millones. En este teníamos 164,000, que a diciembre nada más ejecutamos 109, y para el del 23 tenemos 12. ¿De qué ampliación del gasto es que a veces me viene el Banco Central a hablar a mí? No. Entonces, gasto. ¿Cómo se dispara el gasto? El déficit fiscal se incrementó en 2% en noviembre del Producto Interno Bruto. B.
y ese resultado responde al incremento de los subsidios para contrarrestar la dinámica alcista de los precios internacionales, así como, óigalo, eso escribe Economía y Planificación, echándose ¿cómo se llama? El Comité de Bombo Mutuo. Responde al incremento de los subsidios, eso se entiende, 70,000 para el sector eléctrico, 35,000 para la combustible, y oigan esta parte, punto y coma, para proteger el poder de compra de los hogares, punto. Así como un gasto de capital mayor que el nivel observado en el 21. ¿Qué gasto de capital mayor si estamos viendo el desastre que ha habido? Será un gasto de capital aprobado en proyectos, como tú acabas de decir, 442, pero no hay ningún gasto de capital mayor. Entonces, con un déficit superior en más de 24, en noviembre, por mes, por ejemplo, verlo, vamos a cubrir, dice, o esta otra parte, que ese déficit de 3.6% del producto no se va a cubrir, se había dicho ya antes, no se traducirá en un endeudamiento adicional. No se traducirá en un endeudamiento adicional, pero ayer aprobamos 140 para Revial. Los otros días 60 para agricultura. Hace como 3 semanas más 340 millones, estoy hablando de millones de dólares, 340 millones de dólares más para sector eléctrico, qué sé yo cuánto. Y tú me dices, no se traducirá en endeudamiento. Dice, la expansión de la brecha fiscal, oigan esto porque es que hay que saber lo que se escribe. La expansión de la brecha fiscal será cubierta en su totalidad por recursos disponibles de ejercicios fiscales anteriores. ¿Cómo es que tú tienes recursos disponibles de ejercicios fiscales anteriores? O sea que te sobró cuarto del año pasado. ¿Cómo te sobra cuarto del año pasado un país lleno de carencias? ¿Cómo te sobra dinero? Y para este año te va a sobrar más. Tienes 50,000 millones que no ejecutaste. Porque eran 164,000 millones y nada más ejecutado 109,000. ¿Cuál es la diferencia? Como 55,000 millones. No, todavía te va a quedar más para este año que viene, para el 23. Es que la misma admisión evidencia incapacidad de ejecución. Y hay una pregunta de uno de los periódicos que trae hoy, ¿cuántos préstamos? Porque ya es que yo lo digo, ¿cuántos préstamos hemos aprobado de noviembre a diciembre? 396,000 millones de pesos, por un lado, 349 millones de dólares por otro, 140, lo que yo les decía, 60 del sector agropecuario, de dólares, 349 millones de dólares para el sector eléctrico, 140 millones para infraestructura, rehabilitación de calles y carreteras, cuando tenemos Red Vial, el fideicomiso, con un anuncio diciendo el fideicomiso, la circunvalación de San Francisco, la de Baní, la de Azua, la de aquí, la carretera de allí, la carretera de acá, ¿para qué 140,000? Entonces, para el presupuesto del 23 están aprobados 363,000 millones de pesos que hay que salir a buscar prestado. Hace 2 meses atrás, aquí vivimos nosotros y Manolo ya debía 270,000 y yo también y usted también per cápita. Y mira tú, para el 23 tenemos 363,000 millones más, a que usted vea, y me dicen aquí que tenemos recursos disponibles del año pasado. Y de este año, claro, vamos a tener recursos disponibles porque no somos capaces de ejecutar el gasto de capital. Pero el gasto corriente se dispara. Estamos endeudándonos para cubrir gasto corriente. Endeudándonos para pagar deuda. Y gasto. Una pausa. Economía y mercado no puede más.